¿Sabías que aprender a hacer y responder preguntas cerradas puede ayudarte a sonar más seguro y directo en inglés? Incluso puedes evitar malentendidos incómodos. Hoy te explico cómo hacerlo de forma fácil y rápida. Hola tú, ¿cómo estás? Qué bueno verte de regreso a tu canal para aprender inglés. Imagina que estás en una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿Can you work weekends? O que estás en una tienda y quieres preguntar, ¿este producto está en oferta en inglés? Si tú no sabes cómo estructurar bien esas preguntas, podrías dar una impresión equivocada o simplemente no obtener la información que necesitas. En este video, ¿qué te enseñaré? Te enseñaré qué son las preguntas cerradas, las reglas sintácticas para crearlas, cuándo se utilizan con el verbo to be y to have, y también te mostraré algunos errores comunes que los hispanohablantes suelen o solemos cometer. Si tú quieres sonar más claro y seguro en inglés, no te pierdas este video. Así que vamos a empezar. Ahora me imagino que te estás preguntando, ¿y qué es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es aquella que solo admite dos posibles respuestas. Yes, no. Este tipo de preguntas, ¿qué buscan? No buscan respuestas largas ni explicaciones detalladas, sino una confirmación o negación directa. Por ejemplo, ¿Are you a student? ¿Eres un estudiante? Yes. No. ¿Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Yes. No. Estas preguntas suelen comenzar con verbos auxiliares como do, does, is, are, entre otros. Son muy útiles en situaciones donde se necesita información clara y precisa. Algo muy importante es que el orden de las palabras es clave en las yes, no questions en inglés. Pero, ¿qué son los verbos auxiliares? ¿Alguna idea? Los verbos auxiliares son aquellos que se utilizan para ayudar a formar tiempos verbales, preguntas o estructuras negativas en inglés. A diferencia de los verbos principales, los auxiliares no tienen un significado completo por sí solos, sino que trabajan junto a otros verbos para darle un sentido a la oración. Así que los tres verbos auxiliares más comunes en inglés son to be, que es ser o estar, to have, que es haber o tener, to do, que es hacer. Miremos una explicación más detallada del verbo to be en preguntas yes, no questions. La estructura de las preguntas con el verbo to be es verbo to be más sujeto más complemento. Recuerda eso. El verbo to be es especial en inglés. ¿Por qué? Porque no necesita los auxiliares do o does para formar preguntas en presente simple. En su lugar, simplemente cambiamos el orden del sujeto y el verbo. Esto es diferente a otros verbos en inglés, pero similar a cómo hacemos preguntas en español. Por ejemplo, en español decimos, ¿eres estudiante? Sin necesidad de otra palabra auxiliar. En inglés, el equivalente correcto sería, ¿Are you a student? Invirtiendo are y you, dándole la vuelta. Es importante recordar que el verbo to be cambia según el sujeto. Recuerden eso. Usamos am con I, is con he, she, it, y are con you, we, they. Por ejemplo, la pregunta is she a doctor es correcta porque is corresponde con she. Si intentamos decir does she is a doctor, estaríamos duplicando un auxiliar, lo cual es incorrecto. Siempre que formemos preguntas con to be, solo debemos invertir el verbo y el sujeto, sin añadir do o does. Así que la regla es clave. El verbo to be es especial, no necesita do o does para hacer preguntas. Para esto vamos a ver una tabla un poco más detallada. Como lo mencioné antes, la regla para construir la yes no question usando el verbo to be es verbo to be, verb to be, más el sujeto, más el subject, más el complemento. Recuerden que en español se usan los dos signos de pregunta, al comienzo y al final. En inglés solamente se requiere el signo de pregunta al final.
Como lo mencioné, el verbo to be es un verbo especial y no requiere de verbo auxiliar, porque el verbo to be actúa como verbo auxiliar. Entonces, en este caso, si vemos en la primera columna, no se utiliza do or does, solamente se utiliza el verbo to be con el sujeto, con el complemento. Primera persona se utiliza am. Se pregunta, am I happy? Estoy feliz. Segunda persona se pregunta con el are. Are you a teacher? ¿Eres un profesor? Con la tercera persona, que es he, she, it, se utiliza is, que es el verbo to be. Is se utiliza para la tercera persona. He, she, it. Is he at home? ¿Está en la casa? Is she a doctor? ¿Es ella una doctora? Is it a good idea? ¿Es una buena idea? En cuarta persona se pregunta con are. Are we ready? ¿Estamos listos? Quinta persona también se pregunta con are. Are they students? ¿Son ellos estudiantes? Por ejemplo, am I happy? ¿Soy feliz? Me puedo responder yo mismo, sí estoy feliz, no estoy feliz. En este momento, muy feliz de estarte enseñando inglés. Miremos la segunda. Are you a teacher? Te estoy preguntando, ¿eres un profesor o eres un maestro? Si eres, me dices sí. Si no eres, sencillamente no. No hay más respuesta. No estoy buscando una pregunta mucho más extensa, solamente el sí o el no. Y así sucesivamente para las siguientes personas. Entonces, el secreto siempre es mirar el sujeto. Acuérdate que el verbo to be cambia de acuerdo al sujeto. I es con am, you con are, he, she, it con is, we con are, they con are. Miremos una explicación más detallada del verbo to have en preguntas yes, no questions. Con to have sí se usa do or does para formar preguntas en presente simple. La estructura de las preguntas con el verbo to have es do, does, más sujeto, más el verbo sin S, más el complemento. Ya vamos a ver por qué. A diferencia de to be, el verbo to have sí necesita los auxiliares do or does para hacer preguntas en presente simple. Esto sucede porque have es un verbo de acción y sigue reglas normales del inglés. En preguntas usamos do con I, you, we, they y does con he, she, it. La clave es que cuando usamos does, el verbo have no cambia, es decir, nunca decimos does she has a car, sino que decimos does she have a car. Este uso puede ser confuso al comienzo. Ella tiene un carro, donde el verbo tener cambia en la pregunta. En inglés, sin embargo, el auxiliar does ya indica que la frase está en presente, por lo que el verbo principal debe quedarse en su forma base have. Esto es una regla importante que evita errores comunes y hace que las preguntas en inglés sean más fáciles de formar. Si miramos esta tabla, nos dice que la estructura para formular preguntas con el verbo to have es do, does, más subject, que es el sujeto, más el verbo con no S, más el complemento. Ok, miremos un momento la columna de la izquierda. Do, does. Y vemos que do cambia dependiendo de el sujeto, en este caso el sujeto, porque do se utiliza para primera, segunda, cuarta y quinta persona. Does se utiliza para la tercera persona del singular. Como vemos, el verbo to have queda en su forma base, no cambia. ¿Cuál es la forma base? Have. Y pues el complemento pues ya es normal, ¿verdad? Entonces miremos qué nos dice la primera persona. Do I have a car? Yo tengo un carro. En este momento
cuando yo hago una pregunta, do I have a car? El do no significa absolutamente nada. Simplemente me está mostrando que esta es una pregunta en presente simple y ya. Este do en este momento, do en inglés es hacer, pero como se está utilizando como un verbo auxiliar, no significa nada, no interpreta, solamente me dice, es una pregunta en presente simple. Do I have a car? ¿Tengo un carro? La respuesta es sí, tengo un carro o no, no tengo un carro. Para la segunda persona, do you have a pet? Do you have a pet? ¿Tienes una mascota? La respuesta es sí o no. Tercera persona, does he have a book? Does he have a book? ¿Tiene él un libro? La respuesta es sí o la respuesta puede ser no. Tercera persona, does she have a brother? ¿Tiene ella un hermano? Sí, no. Yes, no. Does it have four legs? ¿Tiene cuatro piernas? ¿Algo? Does it have four legs? ¿Tiene cuatro piernas? Entonces, al igual que en el verbo to be, el do, el does, cambia dependiendo de el sujeto en primera, segunda, cuarta y quinta persona. Entonces, do se utiliza para la primera, segunda, cuarta y quinta. Does se utiliza para la tercera persona de el singular. Miremos una explicación más detallada del verbo to do en preguntas yes, no questions. Cuando el verbo principal es do, también usamos do o does como auxiliar. La estructura de las preguntas con el verbo to do es do does más el sujeto más el complemento. Cuando el verbo principal de la oración es to do, seguimos la misma regla de los verbos de acción. Usamos do o does como verbo auxiliar. Aunque puede sonar extraño en inglés, es perfectamente normal preguntar do you do exercise o does he do his homework? En estos casos, el primero, do, es el auxiliar que indica que es una pregunta y el segundo, do, es el verbo principal que significa hacer. Recuerde, el sujeto. Una de las confusiones más comunes es pensar que se debe usar does y agregar la S al verbo principal, como en does she does yoga, lo cual es incorrecto. Cuando usamos does, el verbo principal debe quedarse en su forma base. Recuerden eso. Does she do yoga? Este tipo de preguntas son muy comunes en el día a día, especialmente cuando hablamos de hábitos o actividades regulares, por lo que es importante practicar su estructura para usarlas correctamente. Ok, como lo mencioné hace un instante, la estructura para construir preguntas yes, no questions con el verbo to do es do, does, subject más el verbo do como verbo principal más el complemento. Lo podemos ver acá. Esto se lo deben memorizar, lo tienen que tener muy en presente, muy en cuenta cuando vayamos a construir oraciones en presente simple. Lo mismo que en el ejemplo pasado, en la primera columna, vemos que el do y el does varían o cambian dependiendo del sujeto. El sujeto, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta persona. Noten que el verbo do no cambia, no se le agrega S cuando se utiliza do o does. Y bueno, el complemento sí ya es como lo que ustedes quieran colocar o lo que tú quieras colocar. Do I do my homework? Yo hago mi tarea. Do I do my homework? Segunda persona. Do you do sports? ¿Hace algún tipo de deporte? Tercera persona. Does he do exercises? ¿Él hace algún tipo de ejercicio? Tercera persona. Does she do yoga? ¿Ella hace yoga? Tercera persona. Does it do tricks? Me imagino que estamos hablando de un animal. Does it, en este caso, it apunta a algo más, a algo que ya veníamos hablando. Does it eat?
En este caso, se utiliza para animales o cosas. Entonces, se dice, does it do treats? Treats significa trucos. Entonces, podemos estar hablando de un perrito o de un gato que está maestrado. Entonces, does it do tricks? ¿Hace trucos? Cuarta persona. Do we do housework? ¿Hacemos labores en la casa? Tú me lo respondes. Do they do their job? ¿Ellos hacen su trabajo? Bueno, ya ahí depende de la respuesta. Recuerda, todos este tipo de preguntas son las yes, no questions y no requieren una respuesta extensa, solamente yes or no. Lo importante acá es identificar el verbo auxiliar, el verbo principal, el sujeto que estamos utilizando, en qué tipo de persona lo estamos utilizando, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, y ya el complemento es lo que estamos diciendo en ese momento. Ok, ahora que vimos los diferentes usos del verbo to be, to have, to do en las yes, no questions, me tomaré unos minutos para explicarte por qué quiero que esto te quede completamente claro. Este tema fue uno de los temas más complejos para mí cuando yo estaba aprendiendo inglés. Por algún tiempo, por varios meses, esto me generaba mucha confusión. No podía entender cuál era el verbo auxiliar y cuál era el verbo principal, especialmente con el do y el does. El secreto es que el verbo auxiliar do, does en preguntas siempre aparece al comienzo de la pregunta en inglés. El verbo principal viene después del sujeto. Importante que se memoricen eso. Por ejemplo, does he like chocolate cake? En esta oración, does es el verbo auxiliar, que como te dije, literalmente no significa nada. Solo me muestra que hay una pregunta y esa pregunta está en presente simple. El segundo verbo, que es like, es el verbo principal y te das cuenta que no estoy utilizando ese. En inglés, a los verbos en tercera persona del singular en presente simple se les agrega una S o una ES dependiendo de la terminación del verbo. La regla general es la siguiente. Se agrega S para la mayoría de los verbos al final. Por ejemplo, work, works, play, plays, read, reads. Pero eso no es todo. Hay algunos verbos que no solo se les agrega la S, se agrega ES si el verbo termina en S, SH, CH, X, Z, U, O. Se agrega ES en lugar de solo S para facilitar la pronunciación. Por lo menos pass, passes, wash, washes, watch, washes, fix, fixes, go, goes, do, does. Ahora, cuando un verbo termina en consonante más la Y, se cambia la Y por la I y se añade ES. Study, studies. Cry, cries. Carry, carries. Pero si la Y está precedida por una vocal, simplemente se agrega S. Play, plays. Stay, stays. Pero veamos si entendiste bien. Vamos a hacer un quiz. Te voy a mostrar algunas preguntas. Tú debes elegir si es do o does la respuesta. Pausa el video. Responde las preguntas. Una vez hayas contestado, mira las respuestas y después continúas viendo el video. Así que, dale. Ok, un quiz más. Este es falso o verdadero. True or false in English. Te voy a dar una oración y tú respondes si es falso o verdadero. Pausa el video, trata de responder, piensa y luego continúa viendo el video. Recuerda que el secreto está en el pronombre personal. Does he has a book? Does he has a book? Esta es falso. Debe ser does she have a book? Does she have a book? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Ah? Siguiente. Do they have tickets? Do they have tickets? Este es verdadero.
Do he have time? Do he have time? Este es falso. Debe ser does he have time? Does he have time? Do we have a test today? Do we have a test today? Bueno, este es verdadero porque el do concuerda con we y el verbo have está en su forma base. El complemento es a test today. Do we have a test today? Un tema importante es cómo saber elegir el verbo auxiliar correcto. Pues acá te daré unos tips para hacerlo de manera fácil. Para el presente simple, usa do con I, you, we, they y does con he, she, it. Para el pasado simple, usa did para todos los sujetos. Para el verbo to be o tiempos perfectos, no uses ni does, solo invierta el verbo y el sujeto. Pero ¿cuáles son los errores más comunes con los yes, no questions? 1. Omitir el verbo auxiliar. Muy común. Este es uno de los errores más frecuentes porque en español no siempre usamos un verbo auxiliar para formar preguntas. Muchas veces llevamos este problema al inglés. You like pizza? Lo correcto es decir, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? She is your sister. Lo correcto es is she your sister? Recuerda, en inglés las preguntas requieren un verbo auxiliar do, does, did o la inversión del verbo to be con el sujeto. No me cansaré de repetirlo. Otra vez, no invertir el sujeto y el verbo en preguntas con to be. En español decimos frases como ¿tú eres feliz? Donde solo cambiamos la entonación, la inflexión de la voz para que sea una pregunta. En inglés esto es incorrecto. Se requiere invertir el sujeto y el verbo. You are happy? Incorrecto. Are you happy? Correcto. They are coming? Incorrecto. Are they coming? Correcto. Otro error es usar do o does cuando no es necesario. En preguntas con el verbo to be o con verbos modales, que son can, must, should, no se usan do ni does. Does she is your friend? Incorrecto. Is she your friend? ¿Es ella tu amiga? Correcto. Do you can swim? Incorrecto. Can you swim? Correcto. Regla clave. Si el verbo principal es to be o un verbo modal, no uses do, does ni did. No usar el tiempo verbal adecuado para preguntas en pasado cuando se hacen preguntas en pasado. Es común olvidar que el verbo principal debe ir en su forma base si ya estás utilizando el auxiliar did. Did te muestra que ya está en pasado. Este es un error demasiado común. Presta mucha atención. Did you went to the party? Went es el verbo pasado de go, que es el ir. Si se usa did, la pregunta quedaría did you go to the party? ¿Fuiste a la fiesta? Se usa go, que es la forma base. Did she study English? En este caso, study es el pasado de study. Did she study English? Ella estudió inglés. Regla clave. Si usas did, el verbo principal siempre va en infinitivo o en su infinite form o la forma base. Ok, un resumen así un poquito rápido de las reglas claves para evitar errores. Usa un verbo auxiliar do, does, did para formar preguntas en presente y pasado, excepto con to be y con los modales. Si usas did, el verbo principal siempre va en forma base. Ok, y eso es todo por hoy. Ahora que ya sabes cómo hacer preguntas cerradas en inglés,
Para comunicarte de manera más clara y efectiva y pues sonando más seguro, recuerda que la práctica es clave, así que no dudes en poner en práctica lo que aprendiste hoy. ¿Tienes alguna pregunta o te gustaría que te explique algo o algún tema específico? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Bye, bye. Abrazo.